Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de geometría diferencial y hoy ya empezamos a hablar sobre los objetos que nos interesan, que son curvas, superficies y variedades diferenciales, ¿no? Entonces vamos a empezar con curvas. Eh, lo que sigue vamos a usar el texto de Manfredo do Carmo, este, de geometría diferencial de curvas y superficies, que es más o menos el que sigue cualquier curso de la facultad, pero también vamos a meter aspectos que vienen en el libro de Wolfgang Kuhnel, que completan y hacen más redondo el material, ¿no? Entonces, ya a estas alturas, pues tienen ustedes una noción básica de lo que es una curva, ¿no? Entonces, una curva es una cosa que pueden describir utilizando una función de un solo parámetro, de una sola variable, como su gráfica, ¿no? Eh, para nosotros la curva va a ser la función, esa función de un solo parámetro que describe un objeto, y el dibujo que podemos hacer, la gráfica de esas funciones, pues pueden ser son la traza, la traza de una curva, ¿no? Entonces vamos al pizarrón y empecemos a trabajar. Ok, entonces vamos a empezar con curvas diferenciables. Y la idea, ¿no?, es que pues una curva diferenciable es una función alfa que va de un intervalo en R a algún Rn, ¿no? Diferenciable. Alfa diferenciable. Y aquí pues hay que acordarnos de algunas cosas. ¿Qué quería decir que una función de R en Rn fuera diferenciable? Entonces, si se acuerdan, la propiedad de ser diferenciable es una propiedad puntual, ¿no? Entonces, digamos, alfa es diferenciable en una t, ¿no? O alfa es diferenciable en un punto t estrellita, ¿no? Que está en el intervalo que nos interesa, o en este caso en todo R, si existe cierto límite, ¿no? Existe el límite cuando t estrella tiende a 0 de no sé quién, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso, no? O de cuando t estrella tiende a una h y la h hace una cosa ahí rara. Pero en particular, esta alfa es diferenciable, ¿no? La alfa de t la podemos escribir como x1 de t, x2 de t
¿no? Con sus componentes, ¿no? Xn de t. Y entonces x es diferenciable cuando t, perdón, tiende a t estrellita. En t estrellita, si cada una de las x's es diferenciable en t estrellita, ¿no? Y ese ya con la definición de cálculo 1 que todo el mundo se acuerda, ¿no? Y vamos a decir que la alfa es diferenciable en un intervalo ahí, si es diferenciable para todos los puntos de J en I, ¿no? Si cada una de sus componentes es una función diferenciable de ese intervalo en R, ¿no? Entonces, una curva así es una función así es una curva diferenciable, ¿no? Es que podemos describir con una sola variable, un solo parámetro, que en este caso le llamamos t. Ahora, una cuestión nada más de notación, a veces vamos a escribir t aplica a x1 de t hasta xn con la alfa, ¿no? Ahora, hay distintas formas de pensar en la derivada, ¿no? de una función, y esas cosas nos las tenemos que acordar. Entonces, en este caso, la derivada es una función, ¿no? A ver. Primero, pensemos en la diferencial. La diferencial es, y esto digo con toda la informalidad que quieran, pero para acordarnos de qué estamos hablando, ¿no? La diferencial es la función lineal o la transformación lineal que mejor aproxima a la función en un punto o en un entorno, ¿no? En un entorno de un punto. Alrededor de un punto, ¿no? Y la derivada tiene que ver con, en este caso, con la recta tangente, ¿no? La derivada en un punto es la dirección de la recta tangente en ese punto, es decir, es un vector tangente a la curva en un punto, ¿no? Ahora, en varios libros, un poco haciendo alusión al desarrollo histórico de estos temas, ¿no? Se habla de la derivada de una curva como en un punto específico como el vector velocidad. Para nosotros va a ser el vector tangente. A alfa en t estrellita.
Entonces, ¿en qué sentido se habla de la velocidad? Pues pensando en que la curva está describiendo algún tipo de movimiento, ¿no? Como en física, ¿no? Como en mecánica. Entonces, eso. Ahora, la imagen en Rn de alfa es llamada traza de la curva. Vamos a ver algunos ejemplos. La función alfa que va de digamos de 0 a 2pi en R3 descrita por T o teta van a dar a A por coseno T a seno T y B por T. ¿Quién es? ¿No? Entonces pensemos en un cilindro. El cilindro que está descrito por la circunferencia x cuadrada menos y cuadrada igual a cuadrada. Así. Este cilindro. Está centrado en el origen. Por acá está el origen de coordenadas. Este es el centro de la circunferencia. Y dentro de ese cilindro tenemos una curva. ¿No? Que describe este círculo, ¿no? Este círculo de acá, pero que va cambiando de altura con este último componente, ¿no? Entonces, esta cosa está metida en el cilindro, pero forma una espiral. ¿No? Una espiral que espiralea sobre el círculo, ¿no? Sobre el cilindro, ¿no? La superficie del cilindro. Entonces, esa es la traza. Esta es la curva. Es una curva diferenciable, ¿no? Cada una de estas funciones es una función diferenciable de t, infinitamente diferenciable, de hecho, ¿no? Y ya, ¿no? Existen las diferenciales de todo orden. Ahora, la función que va de los reales en el plano, que a cada t la manda a t cúbica en t cuadrada y t cuadrada, es una curva diferenciable, ¿no? Perdón, aquí en cada punto de la espiral, pues podemos dibujar el vector tangente que corresponde a la derivada de esta función, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Esta cosa en el 0 se hace 0, ¿no? Tenemos una cosa que va así y así. Entonces en el 0 se hace 0. En los demás puntos no tenemos problema para dibujar el vector tangente.
Pero en este punto de aquí, que es parte de la curva, no podemos determinar el vector tangente, ¿no? Este piquito de aquí no nos permite dibujar el vector tangente, y eso es porque en la derivada en el 0, pues es el 0, 0, es nula, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes de los puntos singulares, ¿no? Los puntos que corresponden a valores donde la derivada sea nula. Pueden generar problemas. Este es el caso, es un ejemplo de una curva que es diferenciable, pero que tiene puntos donde la derivada sea nula, ¿no? Hasta ahí. Ahora, por ejemplo, alfa de t que lleva a t en t cúbica menos 4t, t cuadrada menos 4. Esta cosa viene por aquí, pasa por el 0, da una vuelta por acá, vuelve a pasar por el 0 y sigue este camino, ¿no? Está en esta dirección. ¿Qué pasa aquí en el 0? Alrededor del 0 alfa no es inyectiva. ¿No? Y eso también puede generar algún problema. Aunque aparentemente no hay ningún lío con el vector tangente, ¿no? Va por acá, para todos los puntos. Pero aquí, este es el mismo vector tangente para este punto y para este punto, ¿no? Es decir, ese punto corresponde con dos vectores tangentes. Entonces, allí la diferencial no es inyectiva, ¿no? La diferencial de A no es inyectiva. ¿Y qué puede significar eso? Recuerden sus cursos de álgebra lineal. ¿Qué pasa cuando una transformación lineal no es inyectiva? Sin embargo, esta sigue siendo una curva diferenciable, ¿no? Tiene definido en todos sus puntos el vector tangente. Quizás es medio raro el punto 0, pero existe, ¿no? Ahora pensemos en la curva que a cualquier t la manda en t, valor absoluto de t, ¿no? Entonces, es decir, la gráfica de la función valor absoluto, ¿no? Esta cosa también tiene un pico acá. ¿Es esta una curva diferenciable? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo,
esta curva. Entonces, de entrada esta no podemos definir su derivada acá, ¿no? No solo, es decir, el vector tangente sí lo podemos definir en cualquier lado, ¿no? Excepto en este punto, en el 0, 0. La función que lleva t en t cuadrada o en t cuarta, pues sí tiene definido su vector tangente en todos los puntos, ¿no? Es este pico el que hace cosas raras. Ahora fíjense en los ejemplos que hemos estado viendo, ¿no? En el caso de la espiral, ¿no? Teníamos la espiral así, vamos a dibujar un pedazo. Si nos paramos sobre un punto, podemos ahí pintar el vector tangente, ¿no? Y decíamos, la diferencial es el segmento, la transformación lineal que mejor se aproxima, ¿no? Entonces hay una recta que se aproxima a esta cosa, ¿no? Entonces localmente, si yo tiro una bola en R3 y me quedo nada más con la intersección de la curva con la bola, eso lo puedo describir como una cosa que va a ir a dar a un segmento de la recta real, ¿no? A un intervalo, ¿sí? Y el intervalo me lo puedo llevar en todo R. Entonces a eso le decimos que es localmente euclidiano, que se parece en cierto sentido localmente a un pedazo de R, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la curva esta de aquí, ¿no? En el 0, 0, ¿no? Otra vez nos fijamos en este punto, tiramos un abierto en R2 y lo que pasa es que como la diferencial no es inyectiva, no tenemos forma de esto mapearlo en un intervalo, ¿no? Porque no es inyectivo, ¿sí? No podemos. Sí, y la cuadrática también, ¿no? Esta alrededor del 0 existe el vector tangente, y si tiramos un abiertito lo podemos mapear con un intervalo, ¿no? Sin ninguna bronca. El problema con la del valor absoluto, justo en ese punto, en el 0, es parecido a este. Si le tiramos un entorno, aunque sea muy chiquito, no lo podemos aplanar, no lo podemos enviar a un abierto de R. Entonces, ahí está una propiedad que nos interesa y que nos va a interesar en lo que sigue, la de ser localmente euclidiano, que podamos tirar una función que sea al menos biyectiva entre un pedazo del objeto y un pedazo del Rn que estamos usando para describirlo, en este caso de la recta real, ¿no? Entonces tenemos en principio dos propiedades que nos interesan: la de ser diferenciable, en ese sentido de que en todos los puntos
se pueda determinar el vector tangente, y la de ser localmente euclidiana. Esta propiedad es suficiente describirla con la propiedad de regularidad. La regularidad nos va a permitir evitarnos y la diferenciabilidad nos va a permitir evitarnos este escenario. La regularidad es que, ¿no?, vamos a definir que la curva alfa, de un intervalo de los reales en Rn es regular si para cualquier t, alfa prima de t no se anula, ¿no? O decir que alfa punto es idénticamente distinta de cero, ¿no? No es nula. Entonces, si no se anula, vamos a decir que la curva es regular. Hay formas de suavizar esta cosa, esta definición, que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero de entrada vamos a usar mucho esa condición de regularidad. Ahora, ya tenemos esta parte y pues teníamos ahí unos ejemplos de curvas que no eran regulares, ¿no? Ok. ¿Qué más? Hasta ahorita hemos pedido diferenciabilidad, ¿no? Pero en general nos van a interesar las curvas alfa es suave si es infinito diferenciable, ¿no? Es decir, que existen todas las derivadas de todos los órdenes y es regular, ¿no? Entonces nos van a interesar mucho esas curvas suavecitas. Ok. ¿No? Entonces, otra propiedad que le vamos a pedir es que a esto de ser localmente euclidiano es que podamos describirlo no solo con una biyección, sino con una biyección que al menos sea continua, es decir, con un homeomorfismo. ¿No? Entonces, vamos a decir que un conjunto A es localmente euclidiano si existen U en Rn un abierto y phi una función que va desde A en U continuo, bicontinuo, ¿no? Y acá ya nos estamos metiendo un strike, porque para definir continuidad, digamos, en estos ejemplos que estamos viendo, no tenemos bronca porque son objetos que viven en algún Rn, ¿no? Y entonces tenemos formas de determinar la continuidad ahí. Pero la continuidad es una propiedad topológica. Entonces podemos encontrar esta función, este homeomorfismo, incluso en objetos que no están a priori definidos en algún R.
¿Está bien? Entonces, así acabamos con la noción de variedad, ¿no? Ok, algo más sobre curvas. Vamos a seguir hablando sobre curvas en las siguientes sesiones, pero para terminar la sesión de hoy, nada más vamos a ver un ejemplo de dos curvas que en esencia son distintas, pero que tienen la misma traza, ¿no? Entonces, el ejemplo es sencillo. Tenemos coseno de t, seno de t. Esa es una. Y por ejemplo, ¿no? Este es alfa de t y beta de t sea 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿no? Describen la misma, esencialmente la misma curva, ¿no? Perdón, coseno de 2t y seno de 2t. Entonces, esencialmente estas dos describen la misma curva y la t vive en el intervalo 0, 2pi, ¿no? Cerrado. Entonces, las dos describen un circulito en el plano, ¿no? Digamos que la blanca es alfa y la azul, que está así completamente encima, es la beta, ¿no? Entonces, esencialmente la misma traza, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? De entrada, las dos funciones son distintas y si hacemos alfa punto, pues ese es menos seno de t coseno de t, ¿no? Y beta punto es menos 2 seno de t 2 coseno de t. Es decir, si pintamos de rosa el vector tangente en este punto a la alfa, se ve así, y pintamos de anaranjado el vector tangente a esta curva a la beta, se va a ver en la misma dirección pero del doble de tamaño, ¿no? Pensando en esa descripción a la física de que este es el vector de la velocidad, pues es una curva que se recorre más rápido sobre este circulito, ¿no? Entonces, es la misma traza, pero son distintas curvas. Bueno, entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. No sé, podríamos... o sí, podríamos hacer algo más. Podemos recordar cómo describimos la longitud de arco de una curva. Es decir, a ver, ¿cómo medimos distancias sobre una curva? Y eso pues, se puede revisar en sus notas de cálculo. Pues es una función, ¿no?, que hace desde t0 a t la norma del vector derivada de la curva, ¿no? Y esta es la longitud medida desde una t0, que podría ser el momento inicial de la curva, en la posición inicial, hasta cualquier t, ¿no?
Y aquí estamos hablando de la norma euclidiana del vector tangente, ¿no? Ok. Esto para una curva diferenciable regular, ¿no? Curva diferenciable regular. Entonces, tenemos la longitud de arco, ¿no? Es lo que mide la curva en su recorrido o en un pedazo de su recorrido. Si derivamos la función s respecto de t, lo que vamos a tener pues no es otra cosa que la norma del vector derivada en la t, ¿no? Digamos, si esto está en t igual a t0, pues en la t0 o en la t estrella o lo que sea, ¿no? ¿No? Ahora, si perdón, si t era desde el principio el parámetro longitud de arco, por esta relación de acá, lo que tenemos es que el vector derivada en cada punto va a medir 1, ¿no? Tiene norma 1. Y resulta que si la parametrización, ¿no? La función que usamos para describir a la curva, esa parametrización es tal que su norma del vector tangente es 1 para todos los puntos, entonces ese parámetro que elegimos era la longitud de arco, ¿no? Entonces una curva regular está parametrizada es decir, está descrita por longitud de arco si solo si el vector derivada es unitario todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el parámetro era la longitud de arco, por esta relación de acá, donde usamos el teorema fundamental del cálculo, pues ya nos dice que la norma del tangente es siempre unitaria. Entonces el tangente siempre es unitario. Ahora, ¿qué pasa si el vector tangente es unitario? Entonces el vector tangente es unitario en cualquier punto. Eso significa que la longitud de arco pues es la integral de t0 a t de la constante 1, ¿no? Porque esta cosa es una función constante. Y entonces esto no es otra cosa que t menos t0, y eso es la longitud de arco medida desde un punto, ¿no? Entonces, en este caso t es la longitud de arco, ¿no? Y eso ya deja probada esa propiedad.
Entonces podemos describir a una parametrización por longitud de arco siempre que los vectores tangentes sean todos unitarios, ¿no? Ok. Entonces, eso nos va a permitir hacer ciertas descripciones más adelante que van a simplificar un poco las cosas, ¿no? Entonces, a partir de este momento, simplemente vamos a hablar del parámetro longitud de arco cuando necesitemos. Y bueno, entonces lo dejamos ahora sí aquí. Y en la siguiente sesión quizás podemos hacer un par de ejercicios con estos conceptos que hemos estado empezando a ver, ¿no? Entonces nos vemos en una siguiente sesión y hasta la próxima.